Hola, profe Edson. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Avilés y mi equipo está conformado por Adrián Alpuche y Rubén Gamboa. A continuación, les vamos a exponer sobre el proyecto 4, que consiste, que se denomina algoritmos de ordenamiento. Y primero que nada, les voy a mencionar los objetivos. Primero es el objetivo general: conocer los distintos tipos de algoritmos de ordenamiento y tener un dominio asertivo en cada uno de ellos. Después vienen los objetivos particulares, que los objetivos particulares, el primero es comprender, comprender la funcionalidad y la importancia de los algoritmos de ordenamiento presentados, y el segundo es encontrar un camino óptimo para llevar a cabo una codificación más sencilla pero eficiente. El primer tema es Counting Sort. En la parte de la descripción, pues es un algoritmo que no se basa solamente en comparaciones. Lo que hace es contar el número de elementos de cada clase en un rango de 0 a k, para después ordenarlos determinando para cada elemento de entrada el número de elementos menores a él. Por lo tanto, pues la lista o el arreglo a ordenar solo pueden utilizar elementos que sean contables. En la parte del funcionamiento. Ok, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero, se tiene que crear un arreglo en el cual tengas tus números. Después, se tiene que encontrar el valor mínimo y el valor máximo en ese arreglo. Después, lo que tienes que hacer es crear otro arreglo, que lo puedes llamar como quieras, pero sería un arreglo auxiliar, en el cual va a tener una cantidad de espacios que tenga tu arreglo que creaste en el que dije de primero. Después tienes que crear otro arreglo en el que se vayan guardando el número de repeticiones que tienen los números del arreglo dado con respecto a los números del arreglo auxiliar. Otro paso que viene enseguida es crear un arreglo más, que va a hacer como que el count modificado, en el cual tenemos que hacer en ciertas sumas de números, como que, ok, se tiene que ir sumando el número de repeticiones anteriores con el siguiente, y así el anterior con el siguiente, así sucesivamente, hasta acabar con todos los números de ese arreglo. Y por último, se tiene que crear un último arreglo para determinar la posición del primer arreglo. Y así vas teniendo pues básicamente así funciona el algoritmo. Y después viene la complejidad computacional, que tiene una complejidad de O por n más k, siendo n el número de elementos a ordenar y k el tamaño del vector auxiliar. La eficiencia del algoritmo está entre el mejor y el peor caso. Una ventaja sería que no se requiere memoria adicional, y una desventaja sería que la implementación es un poco más complicada. Bueno, pues en la parte de la codificación, a continuación les voy a explicar en qué consiste el counting sort, perdón. Bueno, pues como podemos observar en la primera parte, aquí solo se declara la función code sorting con un array. Después, pues se inicializa, vaya, el array con en esta parte, se inicializa el array con los números que pues se le vayan a asignar. Después, en este for, se usa un for para, bueno, su utilidad, su uso más bien, es almacenar las repeticiones en una matriz. Aquí se pone el for i in range, en el rango de 0 a la del tamaño, que la del tamaño pues es len array. El count array en la posición de cada uno que vaya corriendo, más igual que se vaya sumando el 1, o sea, se le vaya guardando en la matriz. Luego se abre otro for, en donde se va a crear una matriz y se van a almacenar aquí las repeticiones, pero acumuladas. Básicamente pues es lo mismo, se hace un for y in range en el rango de 1 a 10, porque son 10 espacios que va a tener la matriz, y se van a ir almacenando como dije anteriormente, las repeticiones que pues ya se acumularon. Después viene este apartado en donde aquí lo que va a hacer esta parte es encontrar la posición de cada elemento del array original, que pues es el de aquí, y el array de conteo.
Ok, se abre bueno, primero se establece la posición de a qué equivale i, que es el tamaño menos 1. Se abre un while que dice mientras i sea mayor o igual a 0, se sigue ejecutando. Y igual se colocan cada uno de los elementos en el array que va a ser el de la salida. Ya después en este for se abre otro for que sirve más bien para copiar los elementos ordenados en la matriz original. Una vez que ya se ordenan, se copian y se guardan en una matriz original. Luego, pues aquí ya se dan solo los datos de la matriz, que pues se le metió 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Se imprimen los datos y el resultado debería dar el orden de la matriz le imprimimos, F5, esperamos a que cargue y el resultado de ya la matriz ordenada está cargando. El orden de la matriz es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 8. Aquí pues el 2 y 2 no hay como que uno pueda ser mayor porque son iguales. Entonces se ponen así, no importa la posición, igual el 3 y 3. Y aquí quedaría la explicación del código del counting sort. Bueno, en el siguiente algoritmo es el bucket sort. Como primera instancia, el bucket sort es un algoritmo de ordenamiento que distribuye todos los elementos a ordenar entre un número finito de casilleros. Cada casillero, pues, solo puede contener los elementos que cumplan ciertas condiciones que se tienen. Este algoritmo es mejor conocido como el ordenamiento por casilleros. ¿Cómo funciona? Su funcionamiento es algo más sencillo que el anterior y básicamente crea una colección de casilleros vacíos, a diferencia del anterior, pues eran casillas llenas. Después coloca en cada elemento a ordenar en un único casillero con las condiciones establecidas. Después ordena individualmente cada casillero. Y por último, devuelve los elementos de cada casillero que se habían puesto, pero de manera ordenada. Por eso este es un poquito más simple que el algoritmo anterior. Después viene pues la complejidad computacional, que como dije es algo más sencilla que el anterior. Y en esta la complejidad espacial puede reducirse a O por n más k, reduciendo el espacio para mantener todos los elementos y almacenando punteros al inicio del cubo. En la parte de las ventajas, pues una ventaja que tiene con respecto a los demás es que sí se puede implementar. Entonces, este es el algoritmo más rápido que existe para ordenar listas demasiado grandes. Y una desventaja es que no es muy útil al momento de escanear arreglos largos, ya que le cuesta mucho como que procesarlo. Ok, el código ahorita que voy a explicar es el del bucket sort. Ok, ahorita el código que voy a explicar a continuación es el del bucket sort. Como en el anterior código, primero que nada, pues se define la función llamada bucket sort con un array. Luego, lo que hace esta parte del for in range del len array que recorra todo el array, crea ¿cómo explicarlo? Un array con espacios en donde no tenga nada, o sea, espacios vacíos. Luego se agregan en el espacio de aquí de bucket, que es el que está aquí abierto, por eso le pone append. Después de eso, en esta parte que es otro for j in array, en el array, se tienen que, bueno, se insertan los elementos en cada uno de los espacios vacíos. A este for que está aquí ya se le asigna, a la matriz que se crea se le asignan valores con este for. Por eso, pues aquí se explica el for j in array index-b es igual a esto, que pues esto es lo que va a asignar los valores y con el punto append luego se le agregan. Ok, luego se abre otro for y básicamente este for es donde, ok, se lee. For in range len array, se recorre todo el array, la posición en esta parte, pues, ok, ok, a esta parte solo se ordenan los elementos de cada balde y pues ya
O sea, se ordenan. Y después, en el siguiente, es donde ya se obtienen los elementos ya ordenados. Se abre otro for. Aquí es un for concatenado para, pues ya se puedan obtener los elementos ordenados. Es donde hace la chamba más importante. Y pues aquí solo se retorna el array para que te devuelva los datos. Aquí se pone el dato, lo que le pusimos con punto decimal para ver si funciona igual. Y se supone que lo tiene que ordenar de manera descendente. Ok, se imprime para que vean que funciona. Esperamos a que cargue. Y como podemos ver, dice acá, el array ordenado en orden descendente es, o sea, de aquí para aquí, y punto 32, punto 33, o ascendente si lo ves de este lado, punto 32, punto 33, y así va ascendiendo y de esta manera va descendiendo. Y esto sería todo del bucket sort. Bueno, más bien me tocó hablar sobre el consort y voy a hablar primero con la descripción. La idea es eliminar pequeños valores cerca del final de la lista, ya que como otro, como otro algoritmo de ordenamiento como la burbuja, reduce la velocidad de ordenamiento tremendamente. La idea del consort la primera idea es básica, ya que el algoritmo de consort es que el espacio pueda ser mucho mayor de 1. Mientras que el espacio se inicia como la longitud de la lista, a ordenar dividida por el factor de encogimiento. La clave para que el propio consort sea rápido es que al principio compare el intercambio o no de los elementos distantes entre sí. Después, este va haciéndose esa distancia cada vez menor, y a esa distancia se le denomina grab o incremento. Ok, ahora es funcionamiento. El COMSA es igual que cualquier otro algoritmo de ordenamiento, solamente que este tiene un rasgo de comparación mayor. En sus características tiene que este es un algoritmo de comparativo, puede ordenar números negativos, puede ordenar números reales y puede ordenar grandes cantidades. En su complejidad computacional, no es, como había dicho mi anterior compañero, donde n es cualquier número, en el mejor caso es cuando n el logaritmo de n. El peor caso sería cuando tenemos que n al cuadrado. Y el espacio es cuando tenemos el 0, una O por 1. Pero también la media es cuando tenemos una n al cuadrado. Ok. Ventajas y desventajas. Con un factor de encogimiento alrededor de 1,3, solo hay 3 posibilidades de que la lista de espacio acabe. Y una de sus desventajas, si se usa cualquiera de las secuencias que comienza por 9 o 10, el paso final con un espacio de 1 es menos probable que haya ordenado los datos completamente, necesitando otro paso con un espacio de 1. Los datos están ordenados cuando no se hacen intercambios durante un paso con espacio es igual a 1. Ahora este algoritmo que tenemos es el algoritmo de COMSORT. Este algoritmo es más que nada como una mejora del algoritmo que conocemos ya anteriormente como el algoritmo de ordenación por el método de la burbuja. Aquí definimos nuestra variable que vendría siendo gap, no sabría cómo explicarle, como no sé, una brecha más o menos, donde vemos que tan larga es más que nada nuestro arreglo. Luego tenemos una variable booleana, la cual se llama swaps, que vendría siendo más que nada los intercambios, si se realizan o no entre verdadero. Y aquí pues lo establecemos como verdadero. Entonces, mientras nuestra variable gap sea mayor a 1 o, swaps pues no cambie, pues entonces nuestra variable gap vendría siendo el número máximo de la variable
y se va a dividir entre lo que tendría siendo 1.25. Lo hacemos más que nada para posicionarnos tratar de posicionarnos más que nada lo que podamos no necesariamente en la mitad del arreglo, sino un poco antes para empezar desde ahí a ordenar, ya que la ventaja, como ya lo explicamos antes, del algoritmo de COMSORT, a diferencia del Bubble Sort, es que tiene un área de búsqueda mayor que el Bubble Sort. Entonces, luego de eso, definimos nuestra variable de intercambios como tipo falso y abrimos lo que vendría siendo la función for i in range len noob, que vendría siendo el tamaño del arreglo menos el valor del que tenemos de nuestro gap, vendría siendo j igual a i más el valor de gap. Ahora, ya que estamos en eso, el número que esté en i, o sea, el arreglo, si es mayor al que está en j, entonces i se va a convertir en j y j se convertiría en el i. Y nuestra variable de intercambios viene pasando como verdadero. Entonces, ahora si yo corro ese algoritmo, puede observar el antes y el después y va a ver cómo efectivamente pues más que nada se ejecutó correctamente. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre Radix Sort y su descripción. Bueno, sabemos que el método de ordenamiento Radix Sort también se le conoce como otro nombre, en el cual se llama ordenamiento por residuos. Este puede utilizarse cuando los valores a ordenar están compuestos por secuencias de letras o dígitos que admiten un orden lexicográfico. Su funcionamiento. El algoritmo ordena utilizando un algoritmo de ordenación estable, las letras o dígitos de forma individual, partiendo desde el que está más a la derecha y hasta el que se encuentra más a la izquierda. Su complejidad. Tiene una complejidad de tiempo lineal. Si se utiliza de manera en que sea desde que sea un subalgoritmo, tendría una complejidad computacional de tipo 0, 0 D por n más k, debido a que lo estamos ejecutando varias veces, mientras que su complejidad por sí solo es de n más k. O sea, digo, solo es de igual n más k. Tiene una complejidad de tiempo lineal. Olviden esa parte, me confundí. Ventaja. Funciona mejor en algoritmos donde los valores en un arreglo se repita a lo largo de este, y su desventaja es que se toma más tiempo en algoritmos que no tienen elementos repetidos. Bueno, profe, ahora yo le voy a explicar lo que vendría siendo el algoritmo de el Radix Sort. Primero que nada, pues aquí lo que hicimos más que nada fue usando el algoritmo de Counting Sort, que ya le habrán explicado anteriormente, pues una versión de cómo funciona. Pues más que nada movemos lo que son los elementos significantes pues a respectivos lugares para hacer que la resolución de la armonía de Radix Sort sea más rápida y sencilla para este. Si quiere le comento rápidamente cómo va esto. Ya aquí definimos pues más que nada lo que son nuestras variables. Aquí lo calculamos qué tan grande es más que nada el arreglo que estamos recibiendo. Aquí calculamos más que nada qué tan grandes son, más que como los números que tenemos. Aquí en esta parte lo que hacemos es ir ordenando los elementos en un orden un poco, pues, más o menos en orden. Y aquí pues reemplazamos lo que vendrían siendo los valores conforme los vamos recorriendo del arreglo. Y aquí en el Radixor lo que hacemos es, del arreglo que tenemos, obtenemos el elemento máximo, o sea, el que es el más grande. Y definimos también lo que viene siendo en este caso nuestra variable place, que vendría siendo como el lugar. Entonces, mientras el elemento máximo se divida en un tipo de división donde el residuo sea cociente, perdón, y sea mayor a 0, pues entonces
Aquí lo que hacemos es llamar al método de counting sort, el algoritmo de counting sort, para que realice toda la operación que ya acabo de decir y las coloque en sus respectivas variables y en los lugares de acuerdo a array y place, y al final de eso luego lo que vendría siendo el valor de nuestro lugar se viene multiplicando por 10 y ese va a ser el valor que nos da. Si yo corro ahora mismo este algoritmo, vemos que efectivamente lo ordenó. El arreglo original es de 32, 1, 134, 34, 23, 5 y 92. Y ya ordenado nos queda como 1, 5, 23, 32, 34, 92 y 134. Vamos a hablar sobre el shell sort. Bueno, primero les voy a decir qué es. Este es un algoritmo de ordenamiento, el cual de una lista o vector de datos los ordena. Al estar leyendo la lista utilizada un solo tipo de comparación abstracta, y de esta manera determina qué elemento de la lista va primero, cuál le sigue y quién va al final de la lista. Ok, ahora su descripción. El algoritmo de Shield es una mejora de la ordenación por inserción, donde se van comparando elementos distantes. Al tiempo que se los intercambian si corresponde. A medida que se aumenten los pasos, el tamaño de los saltos disminuye. Por esto mismo es útil tanto como si los datos desordenados se encuentran cercanos o lejanos. También es bastante adecuado para ordenar listas de tamaño moderado, debido a que su velocidad es aceptable y su codificación es bastante sencilla. Su velocidad depende de la secuencia de valores con los cuales trabaja, ordenándolos. Okay. Su objetivo es que este ordena un número finito de elementos en un tiempo razonable. Es uno de sus objetivos. Su funcionalidad. Ok, primero vamos a comenzar con un ejemplo. Digamos que tenemos una lista de los números 13, 14, 94, 33, 82, 25, 59, 94, 65, 23, 45, 27, 73, 25, 39 y 10. Este es nuestro ejemplo con tener esta lista. Si comenzamos con un tamaño de pasos de 8, podríamos visualizar esto dividiendo la lista de números en una tabla con 5 columnas, en el cual nos quedaría de esta manera. Sería 13, 14, 94, 33, 82. Luego van abajo 25, 59, 94, 65, 23. Luego abajo 45, 27, 73, 25, 39. Y ya por último abajo queda 10. Entonces ordenamos cada columna lo que nos queda. Entonces ya empieza a ordenar, en el cual nos queda de esta manera 10, 14, 73, 25, 25, 23, 13, 27, 94, 33, 39, 25, 59, 94, 65, 82, 45. Cuando lo leemos de nuevo como una única lista de números, obtenemos los números que ya les dije. Aquí el 10, que estaba en el extremo final, se movió hasta el extremo inicial. Esta lista es entonces de nuevo ordenada usando un ordenamiento con un espacio de 3 posiciones y después un ordenamiento con un espacio de una posición, en el cual esto es un ordenamiento por inserción simple. Sus ventajas y desventajas. Sus ventajas es que esto no requiere memoria adicional, es 5 veces más rápido que Google Sort y 2 veces más rápido que Insertion Sort. Sus desventajas. Es una implementación algo confusa. Realiza numerosas comparaciones e intercambios. Y Shell Sort es significativamente más lento que Merge, BIP y Quicksort. Su complejidad computacional. Shell Sort es un algoritmo que deriva del algoritmo más simple para ordenar, Insert Sort. Shell tiene una complejidad en el peor de los casos de 0, de
Sí, creo que es 0 por n al cuadrado. Pero sin embargo, si tenemos optimizaciones posteriores, han logrado llegar a 0 por n a la 4 tercios. Pero con la propuesta de Bauch-Pratt se llega al orden de 0 por n longitud a las 2 de n. Tenemos el shell sort. Aquí más que nada utilizamos a la función, le estamos dando dos parámetros, array y n. Lo primero que hacemos aquí es establecer nuestro intervalo, una variable a la que llamamos intervalo, y mientras nuestro intervalo sea mayor a 0, abrimos nuestra función for, la cual va a ser for i in range o sea, for i en rango desde el intervalo hasta lo que vendría siendo nuestra n, nuestros n números. Entonces nuestro temp vendría siendo igual al valor que se encuentra en array de i. Y tenemos aquí también nuestra j, la cual va a ser igual al valor que tenga i. Mientras j sea mayor o igual al intervalo i, eso es un sector bicondicional, y array j menos el intervalo, o sea, podríamos decirlo que es como una posición anterior a esa, sea mayor a temp, al valor que tengamos de temp, va a realizar los siguientes cambios. El valor que se encuentra en array j va a tomarse como el valor que esté en array j menos el intervalo, o sea, el que se encuentre detrás de ese, si lo queremos ver de esa forma. Después de y nuestra j se va a ver afectada por el valor de menos, o sea, de menos igual a nuestro intervalo que tenemos. Después de que termine ese proceso, el valor que se encuentra en array j va a ser igual a temp, y después de eso se sale del while que tenemos acá y vuelve a la función, o sea, no como tal al inicio, sino sale esto que se encuentra en la función for, y nuestro intervalo se va a dividir entre dos, entre dos, con un resultado que o sea, tenemos esto para que en el caso de que la división nos dé algún número con punto decimal, no suceda eso y se quede como un número entero. Ahora ya que pues, le comenté más que nada rápidamente cómo funciona el código, tenemos el siguiente arreglo. Como puede ver, tenemos 9, 8, 3, 7, 5, 6, 4 y 1. Ahora, si yo corro este algoritmo, podemos ver cómo ahora el arreglo se ha acomodado de manera ascendente. Significa del menor a mayor. Entonces tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y eso sería todo. Bueno, ahora es de merge sort. Bueno, voy a hablar de eso, de su descripción. Este es un algoritmo de ordenamiento por mezcla. Es un algoritmo de ordenamiento externo estable basado en la técnica divide y vencerás. La idea de los algoritmos de ordenación por mezcla es dividir la matriz por la mitad de una y otra vez hasta que cada pieza tenga solo un elemento de longitud. Luego esos elementos se vuelven a juntar en orden de clasificación. Su funcionamiento funciona como había dicho, según el principio de divide y vencerás. Merge sort divide repetidamente una lista en varias sublistas hasta que cada sublista consiste en un solo elemento y funciona esas sublistas de una manera que da como resultado una lista ordenada. Su complejidad computacional. Bueno, el merge sort, perdón, ordenamiento por mezcla, su complejidad computacional logarítmica es de 0 por n logaritmo de n por o con n logaritmo de n, que permite ordenar una lista de elementos de manera muy rápida. Sus ventajas. Sus ventajas de este es que tiene un método de ordenamiento estable mientras la función de mezcla sea implementada correctamente. Es muy
muy estable cuando la cantidad de registros acomodados es de índice bajo. En caso contrario, gasta el doble del espacio que ocupa inicialmente los datos. Su desventaja es que está definido recursivamente. Si se deseara implementarla no recursivamente, se tendría que implementar una pila y se requeriría un espacio adicional de memoria para almacenarla. Bueno, y ahora como siguiente algoritmo, pues le traigo el que vendría siendo el de merge sort. Aquí lo primero que hacemos es, ya que tenemos nuestro arreglo aquí, pues leemos qué tan grande es el arreglo y pues más que nada para proceder le decimos que si el arreglo es mayor a un dato, pues procedemos a hacerlo, ya que pues no tiene sentido ordenar algo que solamente tiene un dato. Entonces aquí lo primero que hacemos es encontramos dónde se encuentra la posición que vendría estando en la mitad del arreglo. Luego aquí en lo de L igual a AR entre los corchetes dos puntos mid, dividimos los elementos del arreglo. Luego aquí ya tenemos lo que vendría siendo las dos mitades, L vendría siendo una mitad y R vendría siendo la otra mitad. Si quiere verlo de esta forma, L vendría siendo el lado de la mitad derecha y R el lado de la mitad izquierda. Entonces aquí volvemos a llamar a la función merge sort, perdón, pero esta vez ya con nuestros arreglos separados. Vuelve a pasar todo el mismo proceso. Es lo de hace referencia más que nada al hecho de divide y vencerás. Y pues bueno, aquí procediendo, igual definimos nuestras variables, i igual a j, j igual a k y k igual a 0. Ahora copiamos temporalmente los datos del arreglo de L y R. Si vemos que el elemento que se encuentra en L es menor que el de R, entonces nuestro arreglo que vendría siendo K, que es nuestro otro elemento, o sea, para no tener que utilizar las mismas variables I y J y L y R, pues creamos como un auxiliar si quiere verlo de esa forma. El arreglo en la posición donde se encuentra nuestra K vendría siendo igual a la posición, o sea, al número que se encuentra en LI e incrementamos nuestra I. Esto suponiendo que esta condición se cumpla. De lo contrario, entonces, ARK vendría siendo igual al valor que se encuentra en RJ. Incrementamos nuestra J como valor de 1 y al terminar la validación de estos dos procesos, pues nuestra K igual se aumenta en 1. Ahora, después de repetir este proceso, checamos los elementos que nos queden, mientras I sea menor a la cantidad de elementos que tenga L. AR es igual a K, que es igual al elemento que se encuentre a la I, donde se encuentre, al valor que tenga I en el momento que esté viajando por el arreglo de L. Después de hacer eso, incrementamos nuestra I, también nuestra K, y hacemos el mismo proceso en el arreglo que vendría siendo R. Luego de eso termina de arreglar todo lo que tenga que hacerse. Y aquí, como puede ver, tenemos otra función que es la que sirve pues más que nada como para imprimir lo que, pues el arreglo más que nada ya ordenado. Aquí tenemos un arreglo que es de 12, 11, 13, 5, 6 y 7. Ahora si yo corro esto, permíteme, ahí está. Podemos ver como antes era 12, 11, 13, 5, 6, 7. Y ahora tenemos 5, 6, 7, 11, 12 y 13.